El gobierno de la tarde. Estamos al gobierno de la tarde, ya son las 3:09. Bueno, quiero que le echemos un vistazo al tránsito en la República Dominicana. Hay por lo menos 4 o 5 grandes frentes que tiene el Intran que no ha podido resolverlo. Yo entiendo que estos mecanismos de producir resoluciones que después en la práctica no se van a poder cumplir es un error en lo que respecta a la organización del tránsito en la República Dominicana. Y hablo, por ejemplo, de la circulación de los vehículos pesados en un determinado carril que no se cumple. Y no se cumple para nada. La ciudad está llena de vehículos pesados y en las carreteras esos vehículos pesados circulan como les da su gana. Eso no se cumple. Lo de las gomas lisas es una muy buena medida, no solo recomendable, sino que es parte de la responsabilidad fundamental de las instituciones que están encargadas de cuidar la seguridad ciudadana. En este sentido, el tránsito en este país no produce mayor cantidad de muertes y accidentes, porque este país definitivamente, seamos creyentes o no, lo protege un santo, una reina, un dios, un vudú, cualquier vaina de esas puede proteger este país. Pero lo cierto es que el que ve esos camiones circulando con esas gomas lisas y carros de todo tipo en la circulación urbana y semiurbana, se pregunta cómo es posible que estas chatarras todavía estén circulando y no pasen en este país más accidentes. El 90% de los camiones de carga en la República Dominicana anda con las gomas lisas. ¿Qué soy yo? ¿Quién sabe si más del 90%? Hace 2 o 3 días, saliendo de aquí de la Z, iba un camión al lado mío y cuando nos paraba el semáforo, yo le observaba, le inspeccionaba las gomas. Y cuando me acerqué al chofer le vocié, oye, ¿cómo que tú andas con eso? Porque parecían vejigas. Lisa, completamente. Eran vejigas lo que el tigre tenía ahí. Puras vejigas. Entonces uno se pregunta, ciertamente, ¿esta resolución se va a poder cumplir? Hay viabilidad, se puede aplicar. Es verdad que tiene el Intran la suficiente cantidad de personal para inspeccionar con rigor, como en otros países, porque en otros países no se atreven porque las leyes son verdaderas. Aquí las leyes se hacen para simular. Este es el país de las simulaciones. Toda la justicia aquí es un estado de simulación general. Y ciertamente que esa es una buena medida, como lo es la de la circulación de los vehículos pesados por un carril exclusivo y a determinada cantidad de velocidad. Es decir, todas esas son medidas correctas, pero que no se cumplen. El problema no es que haga falta ley, es quien las hace cumplir. Exactamente. Y luego está algo que yo quiero volver, porque aquí en el gobierno de la tarde lo hemos tratado varias veces. Aquí hay un problema serio con los motores. Es decir, un problema serio con los motores. Los motores son una enorme cantidad, pero no tienen leyes. Los motores no tienen leyes. Aquí no hay leyes, no respetan los semáforos, no se paran, se llevan las intersecciones, se suben por las aceras. Aquí hay que hacer algo con los motores también, porque el Intran tiene que hacer algo. Tratar de que los motores tengan el sometimiento a leyes, a determinadas. No tienen ni placa, ni identificación. Y un motor te da a ti, busca problemas. Antes de ayer, una señora le dio delante de mí a un motor porque el tipo venía zigzagueando entre la fila de carros que estaba detenida en el semáforo. Porque los motores no tienen leyes y aquí hay millones de motores circulando. Y por último, de estas 4 tareas que he estado señalando para el problema del tránsito, algo que a mí me parece además humano, el problema de los limosneros en las grandes intersecciones de la ciudad, que a veces da pena. Mira, y hay un sinvergüenza que lleva a una señora
está ahí en la 27 con Lincoln a veces y otras A veces veces se pasa para la López una de Vega. señora que se mueve así mucho y las lleva a las 12 del día y a la 1 y a las 2 y a las 3 con ese sol. No es posible que se torturen a personas que tienen grandes problemas de salud para explotarla comercialmente y que además eso parezca natural, normal, porque no es natural, no es normal, no debe serlo. No es posible que las intersecciones de este país están llenas de limosneros y eso no tiene sentido porque Intran tiene que tener alguna decisión en relación con esto también. Esto son tareas, realidades que el transporte, el tránsito en este país tiene y que el Intran no resuelve. Mire, nosotros por lo menos en estadísticas internacionales y en opiniones de personas que miden estos fenómenos, siempre destacamos en dos cosas, en dos factores o en dos sectores que a mí me llaman mucho la atención. Uno, tasa de natalidad infantil. Dos, el número de personas que pierden la vida en accidentes de tránsito. Ay, sí. La labor del Intran o la labor de gestión del tráfico viario siempre es la labor de un asunto de prevención y administración del riesgo. ¿Qué quiere decir prevención y administración del riesgo? Cada medida que se tome es una medida que tiene que ser de posible aplicación para facilitar eso, prevenir. O sea, lo de las gomas yo lo veo excelente, pero también tenemos que ver cómo vamos a aplicarlo, No que sé. ahí es que siempre nos perdemos. La buena gestión del tránsito, además, no solamente es el tema de uno sentirse seguro, sino que afecta inclusive en la manera en que nosotros nos vamos y llegamos a nuestras casas, en la manera en que nosotros nos vamos y llegamos a nuestro trabajo. Un tráfico eficiente o una gestión eficiente del tráfico, lo que hace es lo siguiente, que en lugar de a usted tomarle 45 minutos llegar a su lugar de trabajo, le tome media hora. Y esos son 15 minutos que se podría ahorrar diariamente. Y hay ahorro de combustible Y también. más el ahorro del combustible y algo que hay que decir, más el ahorro psicológico, porque hay personas que los tapones, el embotellamiento, el atasco, nos causa ansiedad, nos causa desesperación y naturalmente siempre rompe con esa rutina, esa agenda de que quiero cumplir y no puedo. Ahora mismo, por ejemplo, si el que tiene un compromiso, a las 5 de la tarde, ya a las 4 de la tarde no puede hacer más nada. Tiene que dirigirse al lugar donde va. Y esos son problemas importantes que van vinculados a la buena gestión del tránsito. Si uno calculara de forma general todo el tiempo que acumula diariamente en el tránsito, en los tapones y lo que le toma llegar de su casa a su trabajo, otros compromisos, luego a la casa otra vez, el tiempo que tú te mantienes para desplazarte de un lugar a otro, sea necesario o no, pero todos los días, nosotros veríamos que al menos el 21% del tiempo de su día usted lo invierte en tránsito. Lo cual, ahora que lo mencionas, Yulisa, y que ayer era el día del trabajo, efectivamente, afecta a la productividad y afecta a nuestra competitividad. Porque si nosotros para llegar al trabajo tenemos que emplear una hora del día, es un segmento importante entre lo que se deja a los niños al colegio, si llega al trabajo y se vuelve a la casa. Cuando hay tapones se pierde mucho tiempo. Por eso es que la gente vive estresada, porque aquí no solo usted tiene que manejarse con la falta de dinero, con el clima laboral, con el tema económico, con la seguridad del trabajo, con ser todos los días más eficiente, más profesional, tener más títulos, ser una madre, padre, hermano o ciudadano ejemplar, estar bien formado, tener toda la de la ley y además tener una movilización social que sea justificada. Usted tiene que embrujarse también con el tránsito. Y después de que usted llega a su casa, que ha perdido 2 horas en tránsito, pues ¿con qué tiempo usted se dedica a despejar todo lo que le ha pasado en el día y a dedicarse, el que tiene niño chiquito, pues a hacer tarea, a tratar de no transmitirle toda la carga con la que trae de la calle? Pero uno quisiera hacerlo lo mejor posible y sin duda que se aprende a manejar
pues quizás los atajos, pero El que podría maneja aquí hacerlo maneja en mejor, el mundo pero- entero. Le deben dar revista en el Claro. mundo. Y no- Pero licencia. no es posible, porque independientemente de todo lo buen conductor que tú seas, todo lo educado que tú quieras ser, el tránsito no depende solo de ti. Cuando tú ves que una guagua no debería ir por el carril izquierdo, debería ir solo por el carril derecho y se te pone en los 4 carriles. Ay, imagínate. Es más, zigzaguea, dependiendo de cómo vayan fluctuando los carros de adelante. Cuando un chofer de carro público quiere dejar la gente en el medio de la calle o recogerlo del margen incorrecto, todo eso te trastorna la situación del tránsito y inclusive hay personas que han llegado a los pleitos, a las trompadas y a los tiros en medio de la calle precisamente frustrados por la situación del tránsito de aquí, Eduardo. Mira, hay algo que para que no diga que nos quedamos en la crítica, era algo que mencionaba don Andrés ahora con las medidas. La placa, o sea, lo que nosotros pagamos de placa, en los países civilizados solamente se otorga a vehículos que cumplen con determinados... Ahí va la Bueno, revista. debería ser. La La revista, función de la revista. la función de la revista, pero Debía ser esa, específicamente prever esa. que los camiones Aquí no anden así. Se supone que es así, en la ley, donde Ah, sí. no es así es en la práctica. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 3:21. Hay varias patanas que se retuvieron hoy por miembros del Ejército de la República Dominicana. Estaban cargadas de sacos de piedras preciosas extraídas de las playas de Barahona. Pero eso se denunció yo hablé aquí brevemente con video y todo, no es ahora, hace más de 2 semanas que se está denunciando eso. Lo que pasa es que Medio Ambiente así es que funciona. Ya seguro sacaron la cantidad que requerían de esas piedras y ahora hacen un allante, porque hace más de 2 semanas que se está denunciando qué es lo que está ocurriendo en esas playas por ahí. Pero Y- eso no es cualquier chivito harto de No, jugo que lo no, está por sacando. supuesto. Ahí hablamos de patanas y patanas y de un equipo de hombres apostados ahí solamente destruyendo la orilla de la playa, recogiéndole todas las piedras, llevándole la protección natural que tienen las playas de Barahona. Y uno se pregunta si el Ministerio de Medio Ambiente nunca se había dado cuenta. No, pero si tenemos 2 semanas. Yo hablé de eso aquí la semana pasada, ¿tú no te acuerdas? Sí. Hice un señalamiento Pero que me antes, mandaron, lo tengo antes aquí. de que los medios de comunicación se refirieran al tema, No que se va a darse cuenta, hombre, ese tipo no está en eso. nunca se habían dado cuenta, Andrés. Él está sembrando plátano y, Miren, y a mí me y preocupa, aguacate por ahí, En vaina. materia de medio ambiente, a mí me preocupa mucho saber que si estas son las cosas que se conocen, porque todos nosotros como ciudadanos, medios de comunicación, etcétera, prestamos nuestras plataformas para que se sepan y aún así actúan tarde, a mí me inquieta muchísimo saber qué pasa con las cosas que no son denunciadas. ¿Qué pasa con las granceras, con las colas de las presas? ¿Qué pasa con los ríos? La deforestación de manera permanente, la tala de árboles. ¿Qué pasa con los parques nacionales, con esos sembradíos? Señores, aquí hay que plantearse el tema del medio ambiente con carácter de urgencia. Y resulta que dentro de ese mismo ministerio, en ese mismo ambiente, hay personas que son intolerantes a las preguntas y se supone que esto no debería tener un nombre específico ni ser nada de tipo personal. Debería ser simplemente una política gubernamental de preservación del medio ambiente, del cumplimiento de la ley y de un sistema de consecuencias fuerte y que todo el que se salga de ese marco pues asuma su responsabilidad. Pero no sucede de esa manera. Hay un detalle importante en lo que mencionas y es de esos abusos que ocurren en contra del medio ambiente y que no se reportan. En ocasiones anteriores habíamos mencionado que hay una cifra negra en los delitos que aquí no se estudia y que ocurre a diario. En adición a lo que también mencionaba Yulisa, en cuanto a las preguntas y las incomodidades, hay algo que hay que entender y es que todo el que administra el ajeno tiene que estar dispuesto a rendir cuentas. No es una cuestión personal, es una cuestión que va directamente vinculada a la función que desarrolla. Miren, hoy tembló la tierra. No sé si ustedes lo sintieron. Sí. Ay, sí. A mí me tocó trabajando y yo veía que las luces se movían y que los sets se movían, Andrés. Yo sí te extrañé. Porque yo sé que si tú hubieses estado ahí, salíamos corriendo los dos. Que yo no me iba a asustar sola. Y entonces,
Cuando confirmamos, ciertamente había temblado la La tierra. tierra tembló. Por San en- Francisco de Macorís, por en San Pedro de Macorís. San Pedro, entre 4.5 y 4.6 en la escala de Richter, 35 kilómetros al sur de San Pedro de Macorís, y la profundidad fue de poco más de 16 kilómetros. Sin duda que se sintió fuerte en la capital, en San Pedro de Macorís se sintió mucho más fuerte todavía, y en otras demarcaciones también se sintió el temblor de hoy. Ya se habían dado poco más de 6 temblores desde la noche de ayer, pero eran mucho menor y en su mayoría no se sintieron. De hecho, la gran mayoría de la población reporta que no sintió nada. No. Pero el de 4.6 sí fue, bueno, con una fortaleza importante. Y mucha gente dijo que se asustó, otros que no lo sintieron. Mientras usted va manejando, yo creo que se siente menos el temblor, pero para los que estaban tranquilos y tenían algo que pudiera asustarlo en el medio, ciertamente se asustaron. Yulisa, ahora mismo me acaban de escribir por WhatsApp. ¿Tembló que- otra vez? No, no ha temblado la tierra todavía, lo habremos sentido. Que, según lo que me escriben, no es una persona que es periodista, es una persona que trabaja conmigo. Me dice que levantaron la suspensión en los servicios a los afiliados de ARS Humanos tras la firma de un acuerdo con la ARS. Pero ya ese acuerdo se había firmado en 2017, que era lo que Sí. ellos decían. Parece que hay un acuerdo nuevo. ¿Será ahora. que hay un acuerdo de cumplir con el acuerdo? Es una Sí, eso era posibilidad. lo que pedían ellos. O que revisaron las condiciones, no sé. Genial. Bueno, ojalá que ciertamente haya sido de esa manera. Lo sorprendente es que aquí nosotros tengamos que, Andrés, hacer una ley para que se cumpla otra ley. Hacer un contrato para que se acuerdo, cumpla otro exactamente, contrato. para que se cumpla un acuerdo que ya se había firmado que no se No, cumplió. yo Y no sé como los dice pormenores. Eduardo, aquí hay que firmar un contrato para que se cumpla el otro otro contrato. contrato. Pero señores, ¿y qué falta de autoridad? Es que nosotros vivimos en diferentes campos. Yo sé que no podemos hablar de que una sola persona tiene que hacer que todo el mundo funcione correctamente, que todos los ciudadanos se porten bien, que todo el mundo cumpla con la ley, pero tenemos que ser más serios. Y se supone que desde la autoridad es que debe de darse el ejemplo y que tiene que haber quien defiende el derecho de la gente, que no puede ser que el pueblo, que la sociedad, que los consumidores, que los pacientes, que los estudiantes, que la clase obrera, en general, la gente viva como los chivos sin ley y que aquí reine la ley del más fuerte. Que yo quiero hacer varias preguntas en relación, no he visto los pormenores del acuerdo, No, ni yo tampoco, debo decirlo. Solamente vi la noticia ahora. pero quisiera saber si es reiterando el del 2017, ¿quién va a pagar la cápita? ¿A quién le van a cargar la cápita? Eso es uno, porque la cápita tiene sobre el derechohabiente, sobre el afiliado, la cápita tiene un peso económico específico y por lo tanto esta discusión para quienes se estaban parcializando por el sindicato médico, el colegio médico o por la ARS, esta discusión tiene una víctima y no son ni Claro. los médicos ni Ni los las empresarios. ARS, Los afiliados. porque la cápita quien la paga básicamente es el afiliado y el patrono que pone una parte en lo que respecta a el valor de la cápita. Eso por una parte. Que especifiquen a quién van a sacrificar, porque lo único que ha ocurrido en este caso es que esa huelga, en sus efectos inmediatos, o sea, en la negación de servicio a quienes están afiliados a una ARS, pero también en la solución al problema, el único que se queda jodido allí es el afiliado, porque la ARS no pierde un centavo, que es una verdadera estafa. Es decir, la ARS no pierde un centavo, ni tampoco el gremio pierde nada, porque ciertamente, al margen de que sea justa o no la demanda de que se le aumente el costo por por consultas, al margen de eso, los afiliados son, en definitiva, los perjudicados. Eso por una parte. Pero otra parte, si no, ¿por qué no se le pone un límite al copago? Es decir, ¿por qué en virtud de lo que constituye la naturaleza del conflicto que estamos analizando, en virtud de eso, entonces que se le ponga un límite al copago? El copago es discrecional por completo. Un médico puede pedir por copago lo que le dé la gana. Puede pedir 1,000 pesos, como es
más o menos el promedio, puede pedir 2.000, 3.000, 6.000 pesos y no hay límites, a pesar de que la ley, que es lo que se viola, establece un límite de 100 pesos para el copago. Bueno, en este país tenemos que llegar en algún momento a hacer justicia con las cosas. Y yo quiero aprovechar la oportunidad para responderle un poco al ministro de Trabajo, Winston Santos, que ha dicho que fueron irresponsables el gremio de los médicos por el paro, en razón de que no se fueron a firmar el acuerdo que levantaría la suspensión. Pero la irresponsabilidad no es solo de los médicos. El gobierno dominicano es irresponsable. Y aquí ningún trabajador le puede agradecer esa actitud de indolencia frente a la vigencia de una ley que mantiene un funcionamiento de ARS en el nivel de estafa pública. Porque el dinero que ganan, la exagerada cantidad de dinero que ganan las ARS en este país, es una ofensa a la pobreza solemne de la nación. Incluso Humano, esa misma Humano, que por cierto, ahí hay capital de políticos muy conocidos metido en Humano. Pero el despliegue, el poder de demostración social que Humano ha desarrollado en virtud de esa enorme cantidad de ganancia que ha acumulado históricamente en el poco tiempo que tiene el sistema. Ellos manejan el 33% de toda la masa de derechohabientes. Es sencillamente un abuso. Entonces el gobierno es irresponsable. El gobierno no ha tenido el valor de entrar a revisar profundamente la ley de todo el sistema previsional del país, la ley que sostiene el sistema de seguridad social íntegro, AFP, ARS, etcétera. No ha tenido el valor porque son intereses poderosos y porque muchas de estas ARS también hay inversión proveniente de políticos prominentes en este país. Entonces, el gobierno no puede decir que el gremio fue irresponsable simplemente porque no fue a firmar el acuerdo que levantaría la suspensión contra Humanos. No, el gobierno tiene que tener también la responsabilidad de prometer que esa ley tiene que ser modificada y los márgenes de ganancia obsceno que ganan tanto las AFP como las ARS, esos márgenes obscenos de ganancia, el Estado tiene que someterlo a control. No podemos seguir viviendo así, donde un sistema previsional de un país se transforma en fuente de acumulación originaria del capital financiero, obscena, de manera obscena y despiadada contra la ciudadanía. El gobierno de la tarde. En el gobierno de la tarde estamos discutiendo lo relativo al problema de Humano y del gremio médico y de los afiliados, los derechohabientes, porque en última instancia quienes han pagado el plato han sido los afiliados. Sí, ese es uno de los grandes problemas, que véase cómo se vea, afiliado, tercero beneficiario, consumidor final, paciente, cliente, las personas que en definitiva deben de recibir el servicio médico que viene a partir de los gremios y de las prestadoras de riesgos de salud, no tienen una silla en la negociación, ¿eh? Ninguna, o sea, no tienen representación. Al final, el interés del paciente, el interés de ese consumidor final no está en juego. Ahora mismo lo que está en juego es el interés del gremio, que es un interés válido, sobre todo en una economía de mercado, necesita que le paguen más, quieren que le paguen más, y el de las ARS, que se ha tomado como ejemplo a una, pero hay que decirlo que aplica para todas. Bueno, tomaron esa, me imagino, y es una inducción bastante lógica, por era la el más grande. volumen que administra dentro del sistema. O sea, Humano tiene la mayor cantidad de afiliados, es la que tiene más peso específico en términos de prestación de servicio y en términos de desenvolvimiento económico Y de como influencia tal. del mercado, claro. Por lo tanto, fue un buen modelo y ellos en todo momento han dicho que no descartan aplicarle el mismo procedimiento a las otras ARS. Pero además hay algo. De las ARS
Humano es la que se negó a ejecutar lo acordado en el 2017. Por lo tanto, un poco que este movimiento que se ha hecho está destinado a que Humano cumpla lo que firmó y no cumplió en el 2017, porque al tener ese peso específico tan grande Sí, es la que en más el afecta. conjunto del sistema, obviamente que no se vieron beneficiados los médicos en virtud del acuerdo del 2017. Yo reconozco que desconozco la contratación que hay entre Humano y las ARS, y de hecho había criticado anteriormente que de manera unilateral yo no podía romper una relación contractual en la República Dominicana porque contradice nuestro ordenamiento jurídico. Ahora sé que si hay una parte que incumplió, eso es realmente lo que ha provocado la crisis. Es así, es así. Y lógicamente el hecho de que todavía, incluso con el acuerdo vigente del 2017, lo que le pagan a los médicos por consulta es poco. Pero los médicos no hablan del copago, porque eso es lo que debía también ponerse sobre la mesa. Sí, porque solamente se habla de una sola cosa, Andrés. No, Qué bueno el que tú lo copago afecta al mencionas. afiliado. Pero Sí. jodidamente Pero, lo ahora- afecta. sí, pero aumentar ahora por parte del seguro para compensar la falta que tiene el médico también afecta al cliente. al Pero por usuario. supuesto, claro, Porque de la dónde ellos cápita lo va a van a aumentar por la pagar. cápita, el Claro. aumento de la cápita, pero que la cápita la paga el trabajador y el patrono. El caso es el siguiente. El caso es que mientras se aumente la cápita ahora para satisfacer estas demandas del gremio médico, mientras se aumente la cápita, se va a perjudicar al afiliado, al derechohabiente. Sí, Pero mientras el copago sea discrecional, también se aumenta la desgracia del derechohabiente. Claro. ¿Por qué? Porque es que un médico puede poner el copago que quiere. Es profesión liberal. Él está Sí, en su derecho. En su consultorio. Ahora la ley establece un Un límite límite para el copago. al copago. La ley lo establece dentro del sistema. Claro, como perjudica a una de las partes poderosas que tiene mecanismos para reclamar, entonces no se hace caso al régimen liberal del ejercicio del copago. Y eso vulnera la economía de los afiliados, de los derechohabientes, que pagan los platos rotos al final. Pero yo acepto que una empresa privada de vinculación, carácter y capital privado, aunque haya, digamos que otros más que hayan metido la cuchara, que uno no sabe qué componente público puedan tener, haga y defienda el ingreso de su compañía. Que entiendan que para ellos beneficiar, equilibrar, aumentar el valor de los honorarios del médico, ellos tengan que subirle la cotización, el precio al seguro de la gente. Eso como compañía privada yo lo puedo entender y no lo critico, porque ese es su No, trabajo. y eso es su derecho también. Y ese es su derecho. Entiendo que la clase médica tenga que luchar, empujar hasta donde puedan, utilizar los métodos que estén a su alcance para ellos reivindicar su derecho. Dicen, estudian 10 años, 15, 20. No es justo que ellos reciban 300 pesos menos los impuestos, 270, y además de eso se lo den a 2 y 3 meses por atender cada paciente. Aunque nosotros solamente estamos hablando de lo que cubre el seguro. Hay un copago, como decía Andrés y como decía Eduardo, que es fijo en las consultas. Solamente hay algunos tipos de seguro muy específicos que no tienen diferencia de consulta, pero esos son seguros mucho más caros. Bien, eso también lo entiendo, porque los médicos tienen su legítimo derecho de defender lo que ellos entienden que es su valor, lo que ellos deben de cobrar, y que eso también, valga la redundancia, es un derecho de ellos. Pero yo me pregunto, ¿y quién defiende el derecho y el bolsillo de los que pagan? Que al final todo sale de ahí. Bueno, ¿Cuál es mira, el papel del ministro de Trabajo en toda esta discusión? Hay algo que yo quiero decir. Del tiempo que tengo aquí, Digo, él dirá que ya eso estaba hecho cuando hay llegó. dos cosas que yo he defendido mucho, que es la libertad de empresa y el libre mercado. Pero hay que tener en cuenta algo. Cuando se habla de derecho o no derecho, esos derechos hay que ejercerlos siempre en compromiso y siempre mirando la ley. Yo no podría estar de acuerdo con que ni las ARS ni el gremio incumplan con lo que dice la ley en cuanto al copago o incumplan los acuerdos que se han suscrito entre ellos.
y menos aún que estos incumplimientos vayan en detrimento de los derechos de los afiliados. O sea, eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Defiendo que el médico fije su precio, defiendo que la ARS ofrezca su servicio, pero no pueden hacerlo en contradicción con lo que prevé la ley, ni en contradicción con lo que ellos mismos se han obligado a cumplir. Creo que ese es el gran problema. Y además, algo que veo que se sigue quedando fuera de la discusión, o de esa discusión, perdón, es los intereses de los afiliados, quién lo defiende. Porque al final, cuando sube algo, lo va a pagar el consumidor final, ¿eh? Bueno, lo que yo quisiera que cuando hagamos referencia a lo que ocurre dentro de las ARS ahora, hablemos del sistema. Es decir, no se trata de una administración de un dinero privado. No olvidemos que es un sistema de seguridad social lo que estamos analizando. El sistema se compone de patrono, es tripartito por una parte, o sea, es tripartito. Tiene patrono, tiene trabajadores y tiene al Estado. ¿Qué hacen? ¿Cuál es el papel de las AFP y de las ARS ahí? La administración de esos fondos para viabilizar, puesto que el Estado no tiene esa organización para viabilizar los servicios. En el caso concreto de las ARS, los servicios de salud, que tienen varias cosas, ¿no? Varios estamentos. Y en el caso de las AFP, la administración destinada, como todos ustedes saben, a la adjudicación de pensiones por la vía de la acumulación que cada trabajador hace en esta modalidad de capitalización, que es diferente a la que viene de Bismarck, de la seguridad social europea después de la Guerra Mundial, en la que hubo una preocupación por dar una atención del Estado y el trabajador y el patrono, que significaran una estabilidad de la familia, de la sociedad. Si me permite etcétera. interrumpirlo ahí, de hecho, en ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania la lógica fue, hay que integrar completamente a todo el mundo, naturalmente. A ellos lo ayudó mucho ese mal sabor que le dejó la guerra. Hay un sentido social tan grande que todavía hoy, no solamente en el tema de seguridad social, sino también en el tema de la educación. Las universidades alemanas son bastante baratas. Así es. Pero nosotros lo que hicimos fue, si mal no me equivoco, copiar el modelo chileno, mal copiado. Ahí voy. El problema ha sido, en la República Dominicana en particular, que el Estado, el gobierno es irresponsable completamente frente a las corporaciones económicas poderosas. Porque las AFP y las ARS se han alzado con el santo y la limosna. El sistema previsional de la República Dominicana es una estafa pública, una estafa. Y es una estafa en el sentido total de la palabra, porque el nivel de ganancia que tienen estas instituciones que son privadas y administran fondos provenientes de un sistema previsional público, porque el sistema de la seguridad social se corresponde a las políticas de Estado. Lo cobra el Estado. Y cobra el Estado y el Estado se los pasa a estas instituciones para que ellas hagan organización del servicio. Para al final terminar en el Banco Central, simplemente fungiendo ellos como intermediarios, porque no es que hacen nada tampoco. Entonces, lo que está ocurriendo ahora con las ARS es eso. Lo mismo. Que no hay ninguna responsabilidad del Estado, del gobierno en particular, de enfrentarse a esa estafa con los poderosos de este país, sentarlos y obligarlos a modificar esa ley, que es una ley verdaderamente infame. El gobierno de la tarde. De la tarde son las 3:46. Les tengo una buena noticia. Así como los delincuentes, cuando roban y consideran que ya ese nombrecito de ellos está quemado, se lo cambian y se la buscan con un amigo, sacan un acta de nacimiento nueva, sacan una cédula que es falsa porque no es su cédula original, pero la sacan, así como hizo Quirinito, que sacó papeles nuevos, supuestamente según las autoridades, y se hizo el muerto para salir después con otro tipo de vida. Y como hacen así, los que roban, que se quitan el apodo, el alias, dejan de ser Pedro el Ladrón para ser Pedro Manuel X o Juan Pérez de los Santos o Juan Triple X, el que sea. Así hizo Odebrecht. Odebrecht decidió que en vista de todo lo que había sucedido con el escándalo
ellos tienen que cambiarse el nombre. Ahora Odebrecht se va a llamar OEC, ya no se va a llamar Odebrecht. Sin embargo, yo no sé si el acta de nacimiento nueva que va a sacar Odebrecht va a servir para quitarse todo el lastre que le precede. No solo en República Dominicana, sino en muchos otros países. Lo cierto es que ya esto es una información que ha confirmado la misma Odebrecht a través de un comunicado y que aparentemente en lo sucesivo, según dice la compañía, este va a ser su nuevo nombre, para ver si la gente lo desconecta del tema del escándalo, para huir de las consecuencias, al menos mediáticas y de comunicación, de los sobornos en América Latina. Su división de grupo homónimo y epicentro del escándalo de corrupción de dimensión internacional, dijo hoy que cambia su nombre para adoptar a partir de ahora las siglas OEC y además van a hacer toda una campaña de identidad visual. Odebrecht Ingeniería y Construcción anuncia la renovación de su marca, adoptando ahora las iniciales OEC, dice el comunicado de Odebrecht. Que le vaya bonito, pero Odebrecht está en la historia más espectacular de la infamia en el continente hispanoamericano e incluso en el continente africano, porque Odebrecht, sus tentáculos llegaron al continente africano. Sí, claro. De modo que no... En Angola. No hace nada, ese es un cambio cosmético. Ya Odebrecht está marcada. La estrategia que Odebrecht expandió en el mundo fue una estrategia de Estado, que muchas veces se olvida. Yo cuando hago estos análisis me mortifico, porque la gente extrae la esencia de lo que Odebrecht significa, en tanto parece solo una acción del sector privado. Pero era una organización criminal. Pero tal cual. Odebrecht funcionaba sobre la base de un apoyo estatal del Estado brasileño, cuya estrategia de expansión capitalista suponía alcanzar un nivel correspondiente con los países del G20. Y eso de integrar los países del G20 fue una estrategia que siguió Lula y que siguió... Todos. Todos. Y que siguió Dilma Rousseff y Temer. que siguió antes de ello también Cardoso, que tenía una conciencia muy clara respecto de lo que era el poderío brasileño. Era política de Estado. Entonces era política de Estado. Tanto así que un banco estaba absolutamente dedicado a atender las demandas de financiación de los contratos que Odebrecht, OAS, Andrade Gutiérrez y otras compañías más de empuje internacional hacían por el mundo. Había un banco, el Bandés, dedicado a eso, al apoyo básicamente de las necesidades de financiamiento de esos grandes proyectos que la compañía que se obtenían. Por lo tanto, no era solo la acción privada. Odebrecht tenía esa característica y su técnica de expansión era, por una parte, el soborno, por otra parte, la sobrevaluación y, como tercer elemento, la financiación a campañas electorales de potenciales presidentes de los países donde ellos tenían incidencia. Con estos tres elementos se expandieron. Y esa marca va a quedar, es una referencia histórica imborrable, porque miren solo el caso de Perú. Hay 4 presidentes que fueron enjuiciados, uno suicidado, hay otro que está huyendo, que en algún momento le echarán mano en los Estados Unidos. Y otros sufriendo del corazón. Hay otros internos, en fin. Odebrecht no se puede, con un cosmético, separar ya de la historia particular del mundo americano, esa historia de la infamia en el continente hispanoamericano. Francis. El gobierno de la tarde. Empezamos al gobierno de la tarde, ya son las 3:53. La Suprema Corte de Justicia rechaza la recusación al juez Ortega Polanco. Ahora le corresponde al juez fijar fecha para continuar conociendo la audiencia preliminar por los sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht, esa misma que ahora quiere cambiarse el nombre. Eduardo, esta sería la 7ª recusación del juez Ortega Polanco y la 7ª rechazada. Mira,
Al final del día, yo no podría como abogado decir que nos recusen o que es una No, táctica ese es su derecho. o que es una táctica dilatoria, porque efectivamente Es un derecho que cualquier ellos persona que dude de la imparcialidad de un juez tiene el derecho de recusarlo o Claro. más prudentemente, Y de utilizar todo lo aunque que es le una permita la figura, ley. aunque es una figura que no existe, Pero o están de perdiendo el pedirle su tiempo. inhibición, Pero están perdiendo naturalmente. el tiempo. Dada la forma en que está estructurada la recusación, se pierde mucho tiempo, porque una vez al juez se le recusa, se le quita el expediente, se sobresee el proceso, se manda al tribunal de alzada, que es que va a decidir sobre esa solicitud de recusación. Y claro, aquí ahora se ha visto, se pierde un tiempo valioso en lo que es la tramitación del proceso. Bueno, ahora volvimos por séptima vez. Ya uno no entiende por qué lo siguen recusando. En este proceso particular, también para quien nos escucha se puede En el orientar. sentido lógico del proceso, yo no comprendo por qué lo siguen recusando, de verdad. No estoy tratando de hacerme la tonta con P. No entiendo por qué lo siguen recusando. Si ya han visto que las 6 anteriores todas fueron rechazadas, ¿por qué se admitiría una ahora cuando el proceso está casi terminando y cuando no hay ningún elemento nuevo? Mira, eso yo lo respeto como estrategia de los abogados, más Sí, pero parece eh, más eso, una estrategia de retardo. evidentemente cada uno de ellos puede alegar motivos nuevos, porque también hay que tener en cuenta el gran número de imputados, o el número de imputados que no es grande, o sea, es un número relativamente mediano, No, hombre, que es pero un son número, 7 que es un nada más. número de siete imputados. Parece que por cada imputado hay una recusación, aunque no creo que sea así, porque al inicio del proceso, la solicitud de medida de coerción, me parece que también tuvieron lugar recusaciones. Al final del día hay que entender algo. Ese es un derecho que le asiste a los imputados y que uno no puede en forma alguna negárselo. Que se haga un uso abusivo o no de él mismo, los jueces lo que hacen siempre es cubrirse. Como yo no tengo ningún interés personal y me están recusando, pues no hay problema, que se Lo- lleven el expediente En y lo pausa decidan. hasta que se decide. Vale también destacar que el proceso no ha llegado a juicio. Todavía nos encontramos en la audiencia preliminar, que es esa fase del proceso donde se le hace un juicio a la acusación. Es decir, donde se dice si el trabajo de investigación, si el trabajo de imputación Fue y si, bueno. y si la teoría jurídica que propone el Ministerio Público es la correcta para hacer a esas personas penalmente responsables. Pero por el camino que va, ese expediente va a llegar gateando a fondo. Va a ¿Tú llegar, crees que se va a ir despedazando por el camino, Andrés? claro, con la, digamos, sentencia que pueda emitir Ortega, ¿Y si lo manda a se juicio va, de a, fondo? se va a despeluñar un poco. Lo puede Y mandar después se va a juicio de volver a fondo. despeluñar más. Ese expediente fue hecho para que se despeluñe por completo. Ahí no están todos los que son, ni están todos, son todos Ni son todos los que están. ni son todos los que están, como sabemos. Pero además faltan componentes de los característicos procedimientos de Odebrecht. Ahí no se juzga la financiación electoral. Ahí no se juzga lo relativo a al sobreprecio. Ahí nada más se habla de soborno, no se habla de los consorciados. Cuando se habla de soborno, ahí no hay un solo consorciado mencionado. No. Y, Ni de las y tú empresas dices, este país puede llegar a supervisoras. mayor relajo que que lo Pero- que es Odebrecht. Oye, Andrés, no se habla de los consorciados, tampoco se habla de las empresas supervisoras. De nada. No se habla de que el trabajo contratado fue el trabajo entregado, de si se utilizaron los materiales correctos. En Perú se determinó que no fue así. No se habla tampoco de una investigación sobre el mismo tema de los sobornos, no a quién se lo dieron, No. sino si verdaderamente la cantidad que dijo Odebrecht que dio fue la real. En los países donde se investigó ya se ha determinado que Que fue no ha mucho sido más. así. Que se ha aumentado hasta 16 veces En el caso de el Perú, valor por que ejemplo. ellos confesaron haber dado. No por molestar la posición de ustedes dos, que son mis compañeros y respeto, pero lamentablemente, cosa con la que yo no necesariamente estoy de acuerdo con el acuerdo, todo eso se subsanó. Por supuesto, claro que sí. Porque ya la empresa no es ni siquiera parte del proceso. No, en Que, absoluto. a Esa es diferencia- otra. Ahí que, yo iba. A diferencia de lo que puede suceder en otros Ahí países. yo iba porque la empresa ni siquiera es parte del proceso. O sea, Es en abstracto que estos están siendo acusados. Porque Sí, pero el eso es por falta de fundamento de la interés. investigación. Antes, oye, antes del acuerdo se pudo haber investigado todo Claro eso. que sí. Y después del Claro. acuerdo también. No, Tú yo- puedes investigar, Mi- porque en el mismo acuerdo, el cuerpo de ese acuerdo es que Odebrecht va o iba a dar No. toda la información pertinente por sobre lo Dios. que se dio. Pero Entonces, mi posición- dentro de ese mismo marco, se supone que Odebrecht
debía confesar y dar la prueba de cuál fue la cantidad real que se dio en soborno, como hizo Perú. ¿Ustedes Pero saben por cuánto Dios. acuerdo tiene Perú con Odebrecht? Señores. No uno, 3. Mi posición ¿Y cómo va la investigación de mi Perú posición- a pesar de los mi 3 posición acuerdos? no es ni a favor ni en contra. El gran problema es que el acuerdo que se suscribió aquí en República Dominicana ya nos Exoneró quita todas esas todo, posibilidades. sí, pero O eso sea, fue intencional porque el gobierno en particular no quiere profundizar en el caso de Odebrecht. Primero, porque ahí de la presidencia de la República para abajo están involucrados. Punta Catalina no es un maíz. Históricamente Punta Catalina es un referente jurídico en este país que va a avergonzar a todas las generaciones subsiguientes. Nunca se había visto que un presidente de la República sustituya los mecanismos de investigación establecidos en los códigos judiciales de un país por una comisión de ética para que esa comisión determine si estuvo bien hecho o no, sin vinculación, sin jurisprudencia, sin investigación ni nada. Odebrecht no fue investigado en nada, en nada. Ese procurador nunca allanó las oficinas de Odebrecht, jamás obtuvo las computadoras de Marcos Vasconcelos, no revisó papeles, no hizo nada. El fundamento de toda la acusación a esa gente que está ahí, que no me importa a mí si salen libres o no, porque yo sé que eso es un sistema, la corrupción en este país. Yo la he estudiado, sé lo que es, cómo funciona la corrupción. Yo no hago discursos de deseos sobre la corrupción. Yo la veo como es, en su práctica, en lo que la estrategia de enriquecimiento a partir del dominio del aparato del Estado ha originado históricamente en este país. Yo la conozco. Pero ese procurador, por ejemplo, no todo está fundado en las delaciones premiadas. Pero la que él leyó aquí, los números, lo que le mandaron allá y le dijeron cosas, ni siquiera fue a interrogar, teniendo la resolución 068, 073, sí. 073, teniendo la resolución 073, no fue a interrogar a quienes hicieron las delaciones premiadas allá, porque no les conviene. Porque todo lo que va a salir a flote es una condena al gobierno, una condena al presidente de la República que tiene que ver con Punta Catalina, que se metió hasta el fondo, que no resistió el lobismo de Lula da Silva y de los que vinieron aquí, 4 expertos especialistas de Miglacio, del doctor este que está preso en Madrid, ¿cómo se llama? Yo he hablado mucho de él. Sí, Es decir, que estuvo aquí varias veces. no es verdad, por Dios, que no nos chupemos el dedo ni nos hagamos los suizos. Aquí no se quería investigar porque no podían. Era poner en tela de juicio a todo el sistema de la podredumbre política y de la corrupción institucional en la República Dominicana. Lo de Odebrecht no tiene nombre, ni madre, ni padre. Y ciertamente, dependiendo de lo que suceda con esta audiencias preliminares, donde se supone que se va a conocer si hay calidad o no para enviar un juicio de fondo, pues ahí nosotros veremos cómo es que va bailándose el tango. Pero lo cierto es que para que esto se complete faltan muchas partes. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 4:04, tenemos en la línea al doctor Rafael Mena, presidente de Andeclip, de la Asociación de Clínicas Privadas. Con él vamos a conversar, queremos hacerle la pregunta sobre qué contiene el acuerdo al que se arribó hoy con ARS Humano. Doctor Mena, buenas tardes. Buenas tardes. Nada más no fue con ARS Con Humano, todas las ARS. sino, bueno, con las de análisis, con las tres principales. El 95% de los pacientes que nosotros manejamos. Ajá. Okay. Pali, ARS Humano y Y Universal, obviamente. Universal, claro. Sí. Sí. Bueno, ustedes saben que teníamos una disputa porque los médicos que estaban trabajando en clínicas privadas no tenían todos los códigos de la SRS. Código para la población quiere decir que si tú no tienes un código y tú haces un procedimiento, aunque tú trabajes en esa clínica, no te pagaban. Okay. Entonces, ahora en adelante, todos los médicos que estén en una clínica dada y deseen un ARS se le van a otorgar. Obviamente que no todo el que está en una clínica tiene que tenerlo, porque nosotros no podemos obligar a un médico que no quiera trabajar con una ARS que trabaje con ella. Exacto. Pero generalmente todo el que quiere, que más del 90%,
que se le otorgara el código. Muy bien. Ese es una. Uno. La otra es, por ejemplo, que no sé si usted conoce el vocabulario nuevo ahora en la población dominicana que dice la glosa, ¿no? Que realmente es el desglose. Eso se llegó a un acuerdo que tiene que ser sometido a una comisión que no va a poder ser decidido solamente por una dada, en el sentido de que ellos iban a ser juez y parte. Ahora va a haber un mecanismo, incluyendo la CISARIL, para que participen en esos menesteres. Porque usted se recordará que teníamos un problema serio en el sentido de que si no iba un paciente con una dolencia X a las 3 o a las 4 de la mañana, si el paciente se salvaba no había mucho problema, pero si se fallecía pero si se salvaba, los procedimientos que se les hacían a los pacientes, una placa de tora, un hemograma, una orina, el que fuese, me decía, bueno, eso no era pertinente, que es como llaman el vocablo de ellos, y no te pagaban. Entonces ya te sabes lo que eso conllevaba, ni para el médico, los medicamentos que se empleaban, los reactivos, el rayo X, y te decían, no es pertinente, y no se te pagaba. Entonces usted entenderá que eso era un problema muy serio para los médicos y para la clínica, y a partir de ese momento eso también fue superado. Doctor Mena, ¿cómo se va a manejar la compensación a los médicos? Bueno, usted está pendiente de la cosa. El Ministerio del Trabajo, o el Ministro del Trabajo, que usted sabe que es el presidente del Consejo de la Seguridad Social, Ajá. Sí. se comprometió juntamente con otras organizaciones, específicamente con él, que se evite el fraude. En el sentido, ellos le llaman elusión. Es decir, que si algún institución dada tenía 5, 10 o 20 o 50, lo que fuese, asegurado, no se le declaraba lo que se le pagaba exactamente. Se le decía que se le pagaba, si era 20,000 pesos, que eran 2,000 pesos, y se le pagaba la seguridad social con eso. Dicen los entendidos, incluyendo parte de la gente del Consejo de Seguridad Social, que si eso se elimine como ilusión, como ellos le llaman, eso sería suficiente para ajustar lo que usted me pregunta en el aspecto económico. Eso quiere decir que no habrá aumento de la cápita. Si tiene que hacer el aumento de la cápita, las autoridades se comprometieron a hacer las diligencias correspondientes para completar eso. Obviamente tendrá que haberlo, porque usted sabe que es lo que dice la ley, que tiene que aumentar la cápita para que se le aumente a los médicos y a la clínica. Que de paso, usted sabrá que tenemos 20 años, que 16 que tiene la DSS, no nos aumentan. Pero, en definitiva, ¿quién salió perjudicado? ¿Sale el afiliado perjudicado nada más? No, yo creo que ganamos todos. ¿Y por qué? Porque ¿El afiliado por qué? Al afiliado, bueno, y esa pregunta que usted me hace, déjame decirle que nosotros somos los que tenemos el criterio que el primero es el paciente. Sigue el paciente y luego el paciente. Ahora el paciente sabe que tiene garantía de que le van a realizar los procedimientos que se necesiten y se le van a poner los medicamentos que se necesiten, y el médico será recompensado con su trabajo. Recuerde que no es el médico que ha impuesto esta situación, al médico se le ha impuesto, que es propio del régimen capitalista, que no lo puedo ser usted ni yo. Sí, está bien, pero, doctor, hay dos aspectos fundamentales en lo que respecta a lo que podríamos llamar la injusticia del sistema previsional en la República Dominicana. Uno, sí, pero no los altísimos beneficios que tienen las ARS. Ni tampoco somos los médicos ni las clínicas que hemos hecho eso. Eso lo ha hecho el capital financiero, que es el que manda, ordena y decida. Ahí está el capital financiero representado a través de las ARS, porque las ARS no forman necesariamente, porque los dueños de la ARS, lo que la representan, ¿quiénes son? El capital financiero. Exactamente, eso es lo que estoy diciendo. Estamos como los rotarios que discuten estando de acuerdo.
Sí, pero de suerte que eso no está en nuestra mano y ese no era el tema de la... No, de la pero es muy discusión. importante entender la injusticia de este sistema. Y luego el copago es discrecional. ¿Por qué no hay un límite a partir del copago, No, tal y como porque lo establece la usted ley? sabe que eso se distorsionó. El pago dice que es un 20% del copago, pero la ley dice que debe ser indexada de acuerdo a la inflación del Banco Central en salud, que es diferente a la inflación general. Y en los primeros años, usted se recordará que fue un 21%. Usted ha de decir que a la clínica y a los médicos se les ha ajustado. Entonces eso trajo como consecuencia que al médico le pagaban 262 pesos y le decía, no, mira, yo no te voy a ver, tú me tienes que Es que dar... dame 2.000 pesos, 500 dame 2.000 pesos más los 300 No, que te 2.000 dan. pesos, yo no creo que llegara a 2.000 pesos. Generalmente En eran copago, 500 doctor, pesos. aquí hay médicos que cobran hasta más de 2.000 pesos de Doctor copago. Mena, Pero usted entenderá que eso no es es 0.01% de la población de los médicos. Bueno, es cierto, podría ser. Sí, no estoy seguro de eso. doctor Mena, entonces finalmente, ¿es lo mismo que se había acordado en el 2017? Ah, pero usted está muy enterada. Sí, porque había un acuerdo en El 2017 que nunca se, según, y que se particularmente Humano cumplió. no cumplía. Exactamente. O sea, todo lo que se ha acordado es darle cumplimiento a ese acuerdo, más nada. Bueno, y lo que yo le di, bueno, en parte en el 90% sí, fue eso. Y además mantener la libre elección de los pacientes A la para libre sus elección. clínicas y sus médicos. Muy bien. Gracias al doctor Rafael Mena, presidente de Andeclip, por conversar con nosotros sobre el acuerdo. No sé si nuevo o viejo, doctor, pero el acuerdo No, entre no es ahí porque es que está ahora. el Recuérdese acuerdo y ya, del sin acuerdo que apellido. se termina de implementar a partir de este momento. Y Eso mismo. aceptamos de paso a los pacientes nuestros que pueden acudir con toda La tranquilidad y confianza. franqueza que se les brinden los servicios. Bueno, gracias, doctor Mena. Ya ustedes escucharon, el acuerdo es que se cumple el otro acuerdo que habían firmado en el 2017, que habían acordado cumplirlo y no lo cumplieron. Y se Eso. jodieron los afiliados porque en definitiva, en última instancia, quien paga son los afiliados. Exactamente. Ni las ARS se perjudican, Ni la clínica ni hospitales. ni las clínicas. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 4:15, momento del comentario de don Andrés L. Mateo. Muchísimas gracias. Yo quiero hablar de la interceptación telefónica y del concepto de dictadura que hemos estado manejando. Tengo información directa de interceptaciones telefónicas, de equipo adquirido en el exterior. Y Cifrido Pared puede escuchar lo que voy a decir y que me desmienta, porque voy a dar datos concretos en relación con adquisiciones relativamente muy recientes por parte del gobierno de aparatos de interceptación telefónicas israelíes que fueron ya instalados y están bajo administración de algunas de las instituciones del Estado dominicano, lo cual es penoso, porque ciertamente uno no entiende que este país tenga que tener una atmósfera dictatorial que se sustente incluso en el espionaje colectivo de la sociedad, a partir de todo lo que tú puedas decir, a partir de todo lo que tú tienes que limitarte por la autocensura o porque algunos procedimientos imperceptibles en el orden social te obligan a callar tu verdadero sentido, tu verdadero sentir, tu verdadera opinión sobre las cosas. Aunque lo quieran negar, aunque no quieran discutirlo porque eso se expresa mejor en la práctica, en la sociedad dominicana vivimos una atmósfera dictatorial. Mi artículo de hoy, quien quiera que enterarse de este asunto, yo escribí en mi columna del periódico Hoy un artículo que se llama La atmósfera dictatorial. Fue un artículo que estoy reproduciendo porque 5 días antes de las elecciones del 2016 yo hice un ciclo de artículos con ese título, a partir de lo que ocurrió en el transcurso de las elecciones del 2016.
y hablé de la atmósfera dictatorial, hablé de que cuando llegaran las elecciones del 2020, el actual presidente Danilo Medina iba a intentar violar de nuevo la Constitución. Expliqué todo lo que está ocurriendo ahora sin yo ser pitonisa, ni Casandra, ni adivino. Simple y llanamente entendiendo una mecánica histórica angustiosa, desgarrante, sencillamente una mecánica histórica en la que la dominicanidad se ha ido frustrando una vez y otra y otra y otra. Porque la ambición de poder en este país es desmesurada. Pero estamos llegando a un nivel sencillamente difícil de entender. Que el gobierno esté empecinado en adquirir equipos de interceptación telefónica, gastándose millones de dólares en estos equipos, es sencillamente penoso. Y quiero anticiparme a algunas referencias que podrían ser consideradas teóricas en relación con las características de los espacios dictatoriales. El mundo americano, desde la década de los años 20 del siglo antes pasado, del siglo XX, del siglo XIX, a finales del siglo XIX, las 3 primeras décadas del siglo XX, se caracterizó por ir conformando espacios dictatoriales secuenciados. Prácticamente todas las modalidades de dictaduras insólitas, habidas y por haber, están registradas en la historia del continente hispanoamericano. Nosotros tenemos a la figura de Estrada Palma, la figura de Machado, tenemos a nada más y nada menos que a la figura dentro del marco de la Revolución Mexicana de Porfirio Díaz. Nosotros tenemos a Trujillo, a Batista, a Somoza, que era una dinastía de tipo familiar, casos tan singulares como el doctor Gaspar Rodrigo de Francia, Rosas, una enorme cantidad de variables dictatoriales en el mundo americano, algunas muy sangrientas, otras muy cínicas, muy teatrales. Nosotros sí que hemos, como continente, agotados prácticamente la totalidad de las modalidades de espacios dictatoriales, desde que en la época colonial, a finales del siglo XVIII, lo predijo Valle Inclán con un título muy conocido que se llama Tirano Banderas, y a partir del cual se va a ir configurando la figura del dictador en el continente. Pero las características actuales de las dictaduras son distintas. No hay persecución ni presos políticos en el sentido común o en el cual esta tradición a la que me he estado refiriendo cifró la imagen del dictador. No te matan en la calle. No hay un control, digamos, perceptible a nivel del funcionamiento, por ejemplo, de las instituciones públicas. Hay prensa libre, con comillas o sin comillas, hay sindicatos, hay instituciones que interactúan en el orden cívico, un espacio en el que aparentemente y en el plano formal los elementos característicos de la cultura occidental referido a la construcción de espacios democráticos parecen no oponerse a simple vista a las características del espacio dictatorial tradicional proveniente del siglo XX americano y que es tan reiterativo en nuestra historia. La dictadura actual atraviesa por otro tipo de elementos de referencia. El control institucional absoluto, eso lo estamos viviendo aquí y no hay nadie que pueda negarlo, ese control institucional absoluto. El dominio interinstitucional a partir de una figura hegemónica que lo subordina todo. Nosotros tenemos aquí la realidad de que aquí nada se mueve sin que Danilo Medina lo apruebe. Y no hay nada a lo que Danilo Medina sea ajeno en la sociedad dominicana actual. Nada, absolutamente nada que tenga que ver con la composición del poder real escapa a esa figura de Danilo Medina que lo controla todo.
controla el poder judicial, controla el poder legislativo, controla el poder ejecutivo, controla el presupuesto, participa de todos los mecanismos de adulteración de la voluntad popular. Todo eso existe y es real, nadie lo puede discutir en este país. La propaganda, por ejemplo, alrededor de la construcción de la imagen de Danilo Medina es abrumadora, es asquerosa. La gente se hastía porque ahora hay, por ejemplo, un nivel de aceptación de 60% que da la encuesta que acaba de salir, la Mark Pence de SIN. Y yo le digo, ¿pero por qué? 11.000 millones de propaganda para construir esa imagen sin que le importe la naturaleza de esa inversión o la felicidad ciudadana que se roba para construir la imagen de un Dios. Esos son elementos típicos del espacio dictatorial. ¿Qué pasa ahora mismo en la Junta Central Electoral? Aunque la Constitución establece que el voto es de inspiración directa, esos magistrados de la Junta Central Electoral, ahora no se llaman magistrados, pero digámosle así provisionalmente, esos magistrados titubean e interpretan la Constitución. No, la Constitución establece los 4 niveles de elección y dice que es directa. Bueno, ellos mandaron a buscar porque hay una figura hegemónica, porque se trata de un poder en el que estas instituciones aparte no pueden ejercer lo que la democracia establece como realidad. ¿Qué pasó con el Tribunal Superior Electoral? Usted sabe lo que significa detener a un juez presidente de un tribunal, quitarle la escolta en la calle, cerrar prácticamente la seguridad de la institución a partir de una represalia política por un dictamen de un tribunal. En cualquier país del mundo, eso hubiera significado la ruptura del Estado de Derecho. Y hubiera significado, sin ninguna duda, en cualquier país del mundo, una intromisión absoluta y unánimemente rechazada por el espíritu democrático de una nación que se funde en la separación de los poderes. ¿Ustedes se creen que es sencillo lo que se vivió con Miriam Germán? Ese espectáculo degradante de acorralar un símbolo de la justicia honesta de este país, de emplear recursos en propaganda, en promoción, en persecución total, y que lo pudieran colar ante la figura del presidente de la República, que es el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, sin que ese señor dijera absolutamente nada. Mira, quien quiere negar en este país el espacio dictatorial es porque le da la gana. Pero en este país vivimos bajo un espacio dictatorial, no una dictadura todavía, pero hay un espacio dictatorial, hay una figura centralizadora, pero sobre todo hay una concepción del Estado que lo ve como una fuente de negocios propios y atributivos solo de quienes tienen la detentación del poder en este momento. Quiero aterrizar estas reflexiones con lo que prometí al principio. En este país se han adquirido por lo menos 5 equipos de interceptación telefónica en los últimos 6 meses que ya están instalados en distintas instituciones. La Procuraduría General de la República tiene uno de esos equipos que costó $2.4 millones y está operando plenamente en la escucha telefónica absolutamente generalizada. No hay allí la intromisión de un juez ni nada que se le parezca, por más que quieran decir. El J2 tiene un equipo instalado que costó también $2.4 millones. El DNI tiene uno que costó 3.5 porque tiene dispositivos especiales, el del DNI. Y Cifrido, niégalo, desmiénteme mañana. Tiene uno que costó $3.5 millones. Está también el del 911, que tiene 1.2
2 millones de dólares. Hay otro atribuido a un familiar del presidente de la República que también fue adquirido para procesar llamadas telefónicas, interceptaciones telefónicas. Lo denuncio, lo digo porque yo sí creo que nosotros nos hemos ganado un espacio de libertad desde el año 1961 hasta acá y que no se lo podemos ceder ni al miedo, ni a la extorsión, ni a la falsa conciencia. No podemos elaborar en relación con lo que es una práctica que está ante nuestros ojos ningún catálogo de benevolencia política que justifique que uno frente a la información que le llega se quede callado. Lo digo porque en la sociedad dominicana la lucha entre el parecer y el ser es permanente. Y porque es mucha la gente que apuesta en este país a no buscarse problemas a partir de lo que de manera rotunda le está rompiendo los ojos, porque son hechos incontrovertibles. Y si algo no se puede negar, es que nosotros tenemos un espacio de control a partir de la hegemonía de un partido político que se apropia de la riqueza pública con un nivel de corrupción tan exagerado que la historia hablará como la etapa plena de la hipercorrupción en la sociedad dominicana. Y que además ha derrotado por anticipado la esperanza y la ilusión, porque su relato intenta robarnos no solo lo que es el origen de la riqueza social y la felicidad ciudadana probable, sino también incluso hasta la realidad. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 4:30, momento del comentario de Eduardo Núñez. Muchísimas gracias, Yulisa. Muy buenas tardes a todos nuevamente. En el día de hoy yo voy a permitirme compartir con nuestra radio audiencia algunas palabras que el doctor Veras, Ramón Antonio Veras, desde la ciudad de Santiago me recomendó su lectura. Son unas palabras de su autoría. En la semana pasada, si mal no me equivoco, el jueves o el viernes, yo hablaba del concepto de dictadura, del concepto de democracia y del concepto de autocracia. En un ejercicio, yo entiendo, muy elegante y muy propio, muy académico, el doctor Veras me llamó y me dijo: mire, Eduardo, yo no estoy totalmente de acuerdo contigo, o yo no estoy de acuerdo contigo. Me gustaría que leas 3 artículos, o 2 artículos y una exposición de mi autoría. Yo con mucho gusto la leí. Yo creo que cualquier posición, sea política, sea jurídica, no tiene la verdad, ninguna es portadora de la verdad absoluta, es decir, admite argumentos en contrario o admite matizaciones, y en ese orden yo aquí doy acuse de lectura de las 3 piezas que me envió el doctor Veras, y además Negro Veras también le respondo de alguna manera, haciendo míos algunas de sus consideraciones, aunque no estoy de acuerdo con todas ellas, solamente estoy parcialmente de acuerdo, pero para que sepa que como nosotros hasta ahora no hemos caracterizado por la pluralidad, por darle la bienvenida a opiniones que no necesariamente concuerden con la nuestra, creo que es una buena oportunidad, además que me parece que son unos artículos muy elegantes y muy bien escritos. El doctor Veras dice así, en su consideración sobre la democracia: si hacemos un análisis sereno y desapasionado de lo que ha pasado en la democracia imperante en el país en los últimos 10 años, tenemos que llegar a la conclusión de que la democracia muy poco o nada ha avanzado, por lo menos para beneficio de lo que se llama pueblo dominicano. Veamos. En el orden de los derechos humanos formales, los mismos solamente han sido tolerados. Cuantas veces el pueblo busca hacer efectiva su vigencia, es reprimido, lo que prueba su ineficacia institucional.
un reflejo de esta parte es, por ejemplo, lo que sucede actualmente con la República Dominicana, el sistema interamericano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Continúa el doctor Veras diciendo, las lacras del sistema se han desarrollado con expresiones claras en los diferentes tipos de delitos, crímenes de nueva factura, como los secuestros y la impotencia de las autoridades ante el crimen organizado. El sistema social dominante, con su expresión en la democracia representativa, ha hecho posible el agrietamiento de la familia y con ella el deterioro de todo el comportamiento de la generalidad de los integrantes de la sociedad. De todos los fenómenos sociales, continúa el doctor Veras, el de la corrupción es el que más se ha desarrollado en los últimos 10 años de democracia representativa, hasta el punto de que arropa a toda la sociedad dominicana. Los partidos políticos del sistema, guiados por sus cúpulas dirigenciales, no se preocupan por nada que tenga como objetivo adecentar la lucha política. Su objetivo es llegar al gobierno para repartirse el presupuesto nacional. La Junta Central Electoral, que tuvo un comienzo de institucionalidad hace unos años, ha terminado convertida en un centro politiquero compuesto por hombres y mujeres que responden a los lineamientos de los partidos que hicieron posible su designación. Por tanto, la Junta Central Electoral perdió el brillo de institucionalidad que había ganado. Es pura y simplemente un comité ampliado de los partidos tradicionales. Las reformas constitucionales ejecutadas en los últimos 10 años han respondido a pretensiones grupales coyunturales, por lo que no se puede considerar como avances institucionales. Con las modificaciones de la Constitución se ha jugado a la reelección o no reelección. La figura del Poder Ejecutivo está totalmente desprestigiada desde el punto de vista institucional y hoy, más que nunca, está huérfana de confianza, credibilidad, prestigio y solemnidad. La inclusión del voto de los dominicanos en el exterior para los compatriotas que han emigrado carece de sentido. Los politiqueros tienen a los emigrantes dominicanos como fuente para obtener recursos para campañas electorales. Hoy se han gastado más millones de pesos en viajes de los jueces de la Junta, refiriéndose a ese entonces, que la cantidad de dominicanas y dominicanas que van a ejercer el derecho al voto. Los procesos electorales han estado viciados. No existe igualdad de oportunidades, porque el clientelismo domina los procesos electorales. Los partidos que no han pasado por el poder no disponen de los medios y recursos económicos para competir en igualdad de condiciones. Los que han manejado el presupuesto corrompen las elecciones. El doctor Veras continúa diciendo, la soberanía nacional en la última década se ha visto vivamente lesionada por influencias de poder extranjero. La Policía Nacional como organismo debe de ser totalmente eliminada para crear un órgano policial nuevo, reteniendo lo que en la actual no está contaminado por las lacras que genera la sociedad dominicana. La democracia que hemos padecido en los últimos 10 años tiene una semejanza a la democracia que rechaza el Premio Nobel de Literatura José Saramago, quien ha dicho, no existe eso que llamamos democracia, no existe. ¿Cómo se puede hablar de democracia si el poder real no es democrático? Tiene partidos políticos, parlamentos, elecciones, tienen esto y aquello. Pero eso llega a una altura y se queda ahí. Tú puedes quitar un gobierno con tu voto y poner otro, pero eso no cambia nada. A quienes no puedes quitar es exactamente a aquellos que influyen de forma determinante en tu vida. Multinacionales de finanzas internacionales. Esos poderes no están a nuestro alcance. No podemos quitar el poder de consorcios que no puedo mencionar en mi comentario. Por tanto, y continúo con la cita del doctor Veras, ahora de José Saramago, por tanto, seguir hablando de democracia cuando la situación real de la relación de poder de los ciudadanos
con el poder pasa por lo que describo, es un espejismo, una fachada. No es más que eso. Una democracia en nombre de la cual se han justificado crímenes terribles. Lo peor de todo es que a nosotros nos permiten que nos manifestemos. Muy bien. Se reúnen miles y miles de personas, millones de personas en las calles. La gente lleva sus consignas, ponen carteles. Me he preguntado, ¿por qué lo permiten? Por la misma razón que se permite un cierto grado de delincuencia, esa misma que justifica la existencia de la policía. Si la delincuencia sube, tienen un pretexto para mantenerla y para sostener toda la parafernalia callejera de la represión. Mientras eso se mantiene en un nivel aceptable, que no pone en riesgo nada, se acepta. Pero el día en que los ciudadanos digan, basta, queremos algo más, y su voluntad popular se note, ya veremos qué pasa. Francis. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 4:41, momento del comentario de José Luis Mendoza. Muchas gracias, Yulisa, y el saludo cordial a todos nuestros oyentes, a todos los seguidores de este gobierno de la tarde. Sobre el tema hoy que han tocado en distintos momentos y con distintos enfoques nuestros compañeros y admirados compañeros Andrés L. Mateo y Eduardo Núñez, sobre el tema de la dictadura y sobre el tema relacionado a la concentración de poderes y demás. Hay un tema que es bastante difícil y que muchas veces se ignora en el análisis de estas calificaciones, vamos a decir, estos adjetivos para describir la condición de un país. Yo, por ejemplo, siempre insisto, el criterio, por lo menos como yo lo veo, es esa capacidad, vamos a llamarle virtud si se quiere, de yo entender que cosas que a mí me gustan o me gustaron o me parecían agradables, probablemente no son tan buenas como yo creía, o no son tan buenas para los demás. A mí, por ejemplo, me gusta el rock un poco ruidoso. Ahora, yo puedo entender que para los oídos de una gran cantidad de gente con la que yo comparto, esa música no sea agradable. Lo puedo entender perfectamente. Me gustan las películas de terror. El rock ruidoso. Sí, claro, el rock fuerte. Dame El grunge, por ejemplo, Metallica. Me gusta muchísimo. Metallica es uno de mis grupos favoritos, de cabecera, de muchacho. Me encanta muchísimo, me gusta muchísimo. Y espero no morirme sin un concierto de ellos. ¿Quién lo diría? ¿No se murió el vocalista? No. James Hetfield está en salud, más salud que tú y que yo. Ese fue el de Nirvana. Y tiene Kurt Cobain, que que se suicidó en 5 de abril del 94. murió en el Se Nirvana. suicidó. Y ese también es uno de mis grupos favoritos. Bueno, y mira que son un poquito contrapuestos los estilos. A mí me gustan las películas de terror. A mucha gente no. Y yo entiendo que no le guste. ¿Tú me entiendes? Claro. Hay cosas que a mí me pueden gustar, que a los demás perfectamente es plausible que no les agraden. En la política pasa lo mismo. Y hay un problema ideológico. Fíjate que ahorita estaban citándose ejemplos de dictaduras. Pero qué difícil es citar la de Castro, ¿no? La de Castro, sí, esa faltó. No falta. No, esa se ignora, se evade. No, yo la mencioné, José Luis. Bueno, pero está bien. La semana pasada. Qué difícil es decir, el estatus dictatorial de esa especie ahora de monarquía entre hermanos, que fue la dictadura de los Castro, y que ahora pasa a un tercero, pero como quiera con la reválida espiritual del segundo. Qué tan difícil es recordar que hoy por hoy hay dos gobiernos de fuerza en América Latina y los dos específicamente vienen de aquel lado de la vinculación ideológica. Entonces, hay un tema, el elemento de la adoración al hombre de fuerza. Yo sé de gente, conozco muchas personas del mundo de la opinión, a veces son personajes más públicos algunos que otros, que al final lo que admiran es al hombre de poder. Al final lo que gustan es del caudillo. Hay una especie en eso de machismo retrógrado, una especie de pensamiento cavernícola, de que lo que va a salvar a un país, lo que va a salvar a una sociedad, es ese hombre iluminado, casi siempre con un uniforme y un kepis, o que provenga de la escuela militar. Es el ejemplo de la dictadura militar. Por eso siempre he insistido que nada que convierta a la sociedad en un cuartel puede ser bueno. La sociedad cuartelaria no es buena, porque aun cuando le sobre educación, salud, infraestructura. Fíjate que toda la defensa dictatorial, no importa si es de izquierda o de derecha, no importa quién defiende a Pinochet en Chile, que los hay, a Altieri, Videla, a Vignone en Argentina, o a las dictaduras de otros lugares, o al propio Trujillo aquí, y quienes defienden a Castro comparten en común, o quienes defendían los distintos procesos, hablan de orden,
orden, disciplina, y obviamente las sociedades cuartelarias tienen las virtudes de los cuarteles. Yo he insistido aquí en eso. La paz de las dictaduras recuerda a los cementerios. No hay lugares más pacíficos que los cementerios. Pero ¿quién quiere estar ahí? El déficit más importante es el de libertad. ¿Y cómo medimos eso? De formas muy simples. ¿Cómo le va al que discrepa con el poder? Mal. ¿Cuál es el destino de quien discrepa, critica? No solamente no le gusta lo que ve y cómo se hace, sino que lo comparte. Bueno, tiene el riesgo en una sociedad dictatorial donde, entre otras cosas, hay una vigilancia interciudadana. Tu vecino es tu calié, tú no lo sabes. El hijo del vecino es tu calié, tú no lo sabes. Como puede ser perfectamente incluso un familiar tuyo o hasta un socio de negocios. En ese sentido, ese déficit de libertad no lo cubre nada, no lo subsana nada. Por eso, fíjate que mucha gente se inventó en su momento, cuando se cansaron de repetir lo del orden y la disciplina, para defender ciertas dictaduras, esencialmente las de izquierda, se inventaron la idea de que la dignidad era el valor definitivo del ser humano. Ahora, digno lo que ellos dictaran, obviamente, sustituyendo la idea de que la libertad es el eje fundacional, porque no podían, entre otras cosas, justificar argumentalmente. Gente muy inteligente, intelectuales, gente de mucha página para la izquierda, gente que derramó mucha tinta sobre papel, a veces discutiendo sobre algunos de los preceptos filosóficos más profundos. Era incapaz de separar el elemento, el valor de la libertad individual, sustituyéndolo, ¿por qué? Por un difuso concepto de lo que es la dignidad. Ah, no falta pan en la mesa. Bueno, pero el pan, ¿quién lo reparte? ¿A qué precio? ¿A cambio de qué? Ese es el detalle. Y por eso nuestra democracia, yo insisto, no llegamos, pienso, todavía a niveles de que ese título se le acomode del todo. Yo pienso que todavía hay espacios aquí donde la crítica, donde el enfrentamiento directo a la cultura de poder permite estas cosas. Ahora, es innegable que ha habido un desgaste de ellas. Y ese desgaste nosotros hemos insistido, aquí hemos denunciado, y nos tocará hacerlo cada vez que podamos, porque es nuestra convicción máxima, y espero que lo sea siempre que estemos al frente de un micrófono. Va a peligrar más en la medida que el protagonismo del Estado dentro de la sociedad sea mayor. Porque es un asunto bastante simple. En la medida en que el Estado pretende repartirle a cada cual, bajo aquella premisa que a tanta gente le gustaba, a cada cual según su necesidad, a cada cual según su capacidad, pero ¿quién reparte? Eso no hace más que sugestionar la repartición de favores, contratas, licitaciones, permutas, declaraciones de utilidad pública, empleos del Estado, acceso al Dios presupuesto, lo supedita entonces a elementos políticos. No a a las capacidades de los individuos, no al esfuerzo de los individuos, no a sus méritos para generar riqueza y colocarla en el mercado abierto, libre, donde los consumidores todos los días toman decisiones que premian o castigan a los actores que participan. Ninguna marca, y ponga usted el producto que usted le dé la gana, una marca si usted quiere de cartones de jugo, puede por ley obligar a nadie que la consuma. Tiene que generar unas ventajas comparativas al resto de actores que generan ese mismo producto. Menor precio, o más calidad con igual precio, o mejor sabor, o mejor experiencia de consumo, con precio similar, incluso si tiene un precio más alto, tiene que justificarlo en la experiencia de consumo. Eso es bueno que la gente sepa. Cuando usted adquiere un producto sobre muchos, usted está votando también. Es una forma simbólica de sufragio. Pero lo está haciendo sobre la base de la libertad que le da tener 10, 20, 50, 100 pesos en los bolsillos. En la participación con la política es muy distinto. El político quiere su voto. Pero después que quiere su voto, probablemente quiere, entre otras cosas, que usted, además de ser simpatizante y militante, que usted no vea más allá de los intereses que él tiene. Y por eso hay tanta gente que no gusta de la crítica. Por eso hay tanta gente que evade como puede el debate. Por eso hay tanta gente que evade como puede la competencia abierta. Elementos como el voto de arrastre no son sino una extensión de ese mismo espíritu. Bueno, que trabaje el partido, que trabajen los candidatos a diputados, que yo, que tengo una condición de mayor rango dentro del partido, solamente voy a ser depositario de esas voluntades. Lo puedo hacer bien, lo puedo hacer mal, pero voy a seguir ahí. Tengo asegurada una cuota. Eso por no entrar ya en la facilidad que tiene dentro de la democracia dominicana el uso de recursos públicos para la compra de voluntades. O ni siquiera tiene que ser los recursos públicos. Aquí se ha dado el caso también del uso de recursos privados facilitados a los candidatos también para lo mismo.
no vaya nadie a pensar que solamente con los recursos del erario se han comprado votos en este país, o se han comprado cédulas, o se han comprado voluntades para distorsionar al final la competencia electoral abierta. Eso que quede claro. ¿Somos una dictadura hoy por hoy? No, difícilmente podríamos calificar como tal. Ahora, de que se han suprimido, se han desgastado, se han erosionado y han ido disminuyendo una serie de libertades, no tenga ninguna duda, mientras el Estado tenga tanta importancia, incluso en el hecho de comunicar, y lo digo, no importa lo que esto cueste, el Estado como mayor anunciante, como mayor colocador de publicidad, mientras ha convertido el mercado de la publicidad privada en un infierno, con una serie de gravámenes y de laberintos burocráticos, que ha hecho que sean las mismas marcas que antes eran las líderes en el mercado de esa colocación publicitaria, las que hayan preferido ir buscando otros canales más simples y hayan ido reservando parte de ese presupuesto. Le han dejado a la comunicación en todos sus rangos, eso incluye la comunicación deportiva, la comunicación política, le han ido dejando un solo camino, y es la búsqueda incesante de la publicidad estatal. Hay quienes la reciben y mantienen su libertad, y qué bueno, eso es ejemplar. Yo no metería la mano en candela para decir que la mayoría lo hace así, pero de que es un elemento distorsionador, lo es. Porque lo primero que comienza a fijar es el elemento de la autocensura. Quizá nadie te dice, no hable mal de fulano, que tú tienes el anuncio de fulano. Pero tú mismo te sometes a un examen de lo práctico y lo lógico y dices, ven acá, yo si tengo el anuncio de minería, voy a hablar de agricultura. Si tengo el anuncio de minería y el de agricultura, entonces me voy a pasar todos los días hablando de la prima del dólar para no tocar, lesionar intereses que me afectan a mí. En ese sentido, yo tengo muy claro por qué peligra y por qué mucha gente entiende que peligra el espacio democrático, el espacio de las libertades individuales, sin tener que buscar, insisto, esos laberintos. Una vez en una discusión, recuerdo aquí en este Gobierno de la Tarde, un compañero en una de esas elucubraciones que yo me encontraba un poquito contraproducente, elogiaba el hecho de que cuando se produjo el desastre de derecha en América Latina, hablaba de que, bueno, en todos los sitios, menos en Cuba. Y yo, claro, ¿quién denuncia ya eso? ¿Cuál es el Gobierno de la Tarde? ¿De qué emisora de ese sistema que va a decir que un hijo de fulano de Perencejo es un ladrón? ¿O va a insinuarlo? ¿O va a pedir que lo investiguen? Aunque tenga la información, no lo dice. No. Si la tiene, No hay le sale manera. huyendo como el diablo a la cruz. No, yo no vi. No hay manera. Vamos a estar claros en eso. Entonces, si vamos a realmente analizar qué es una dictadura y qué no es, y cuáles democracias comienzan a asemejarse, sobre todo ese tema tan sensible que es el de las escuchas telefónicas, una violación consuetudinaria de la libertad individual de muchísima gente, que se da, y quiero insistir en eso, aunque a mucha gente le molesta. Yo creo que a mí hasta me parece más gracioso que a gente le moleste que yo lo repita, con el contubernio del entramado judicial dominicano. Y pasó a hacer noticia cuando se lo hicieron a un miembro de ese entramado, si no, no importaba. Porque esto es una sociedad también de doble moral y de doble estándar y de doble y a veces triple vara de medir. Mientras se lo hacían a Juan Pérez, al dueño del colmado, de la suplidora, al socio de tal negocio, con el mecanismo de extorsión implícito que hay en eso, no importaba. Porque esta es una sociedad en la práctica, y ahí es donde yo siento que tenemos que cambiar y cambiar ya. En todos los aspectos, pago de impuestos, derecho al buen nombre, fe pública, de libertos y de esclavos. Hay gente que no tiene forma de evadir los impuestos, porque lo paga por consumo. Ahora, hay gente que tiene, por una serie de condiciones y de cercanía con el poder y de transferencias de favores y de divisas y de riqueza con el poder, si tiene el chance de que el kilovatio hora le salga más barato y el gasoil sin impuestos. Yo no tengo ese chance, eso es seguro. Usted puede apostarlo. Entonces, tenemos una sociedad de libertos y otra de plebeyos. Lo mismo pasa con el derecho al buen nombre. Yo quiero insistir en eso. Si sale la noticia que Juan de los Palotes fue atrapado en su vehículo con 500,000 pesos y un alguacil y la ley antilavado, ese Juan de los Palotes jamás va a volver a salir cuando él haga la aclaración de que él es prestamista y ese día cobró. Como aquí tener dinero lo han convertido en un delito. Y yo soy el primero que dice que esa ley antilavado aprobada a la carrera por presiones externas a este país, más que buenas intenciones, eso es lo que le da una herramienta a un montón de gente para decidir quién en este país se puede hacer rico y quién no. Así de simple. Entonces, vamos a defender las libertades individuales, vamos a defender los espacios de libertad del ciudadano.
Y solo eso, será eso nada más. Lo otro puede sonar bonito, puede tener gerundios llamativos. No, 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 no. Libertades individuales, derecho a discrepar del poder y la posibilidad de usted hacer una vida totalmente apartada del Estado, donde su única relación con el Estado sea la obligatoria necesidad de ese como ente regulador, de usted sacar sus documentos, hacer el pago de sus impuestos, etcétera, etcétera. No convertirse en un miembro más de una sociedad de libertos y de plebeyos, así como de esclavos también, mal llamada democracia. El gobierno de la tarde.